Bueno, en el marco del seminario de pensamiento crítico se nos pide abordar alguna propuesta pedagógica o de enriquecimiento a la actividad pedagógica de la contemporánea en la actualidad. Algo que ha sonado muchísimo en los últimos tiempos es la relación entre la ciencia de la neurología y la educación. Para esto hay que hablar un poco de que la neurología es una especialidad médica que estudia la estructura, función y desarrollo del sistema nervioso central, al igual que del cerebro, en cuanto a la producción de eh, sensaciones o al mejora la percepción de esas mismas sensaciones, con la producción de diferentes tipos de hormonas que estimulan el cuerpo humano. Esto entendiéndolo desde el lado de la educación, que el cuerpo, el cerebro como tal, aprende tanto por elementos exógenos como endógenos. Así en Chile va a aparecer una iniciativa conocida como metanoia. La metanoia es una palabra eh, griega, en latín, que nos va a hablar de meta, que significa más allá, y noia, que es el pensamiento, o sea, ir más allá del pensamiento. Gabriel Salazar, uno de los docentes entrevistados en el documental Metanoia, nos va a hablar de que el problema de la educación está enfocada, es que esta educación está enfocada para la competencia en el mercado y eso hace que lo que se quiere enseñar es esa misma competencia y el estudiante actual, el joven actual, eh, no está en esa misma tónica, por así decirlo. Eh, Esto obliga, estos problemas y el identificar estos problemas, obliga a que los profesores nos pensemos en esas habilidades, en desarrollar o potencializar esas habilidades para la convivencia y el comportamiento ciudadano dentro de nuestros estudiantes. La meta Noia eh, lo que propone es que los docentes conozcamos los avances en la neurociencia y los pongamos en práctica en nuestras prácticas educativas. Así, desarrollan un concepto conocido como la creación de ambientes endorfínicos. Estas hormonas endorfínicas son hormonas que generan placer y ese placer se entiende como la motivación en el estudiante. Para esto aplican algo de un conocimiento contemporáneo de la neurología, un avance de la neurología que se conoce como la teoría de las neuronas reflejo. Se ha comprobado científicamente que el cerebro humano procura reflejar las, las, los comportamientos de sus pares al encontrarse. Esto en la educación es la actitud del profesor, como llega al aula de clase, va a ser inconscientemente intentada copiar por sus estudiantes. Esto lo manejamos nosotros en la educación, lo podremos manejar como el sentimiento de empatía. Entonces, si el profesor llega con una gran actitud a dictar su clase, esto favorecerá a que el cerebro se genere estas hormonas endorfínicas que generen placer en los estudiantes y les dé motivación para aprender, esa motivación con la que ya llega el profesor al aula. Eh, Todo esto se encontraría en un gran concepto que abordaríamos como la neurodidáctica. Esta neurodidáctica nos va a hablar de estas, o va a tener como fundamento, como eje central, este avance en el reconocimiento de las neuronas espejo. Así vamos a empezar a encontrar la importancia de la neurociencia para la ayuda a la práctica pedagógica. También aparecen algunos lenguajes creativos que son los que proponen eh, esta, esta, eh, este proyecto chileno, como utilizar los diferentes lenguajes de los estudiantes para el proceso de aprendizaje.
no se trata en este campo de hablar como hablan los estudiantes o los chicos de hoy en día, sino utilizar lenguajes propios o de características propias de algunas tribus urbanas en la ciudad. Para el caso específico de esta puesta en práctica chilena, ellos van a utilizar el rap, el hip hop como una forma de enseñanza, sabiendo que los estudiantes y en la institución donde se lleva a cabo la puesta en práctica del proyecto, pues hay una gran aceptación y práctica de, de este tipo de música dentro de los estudiantes. Entonces, esto permite el abordar los lenguajes creativos, permite experimentarizar la multidimensionalidad en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Así se empiezan a aprovechar los ambientes de las culturas urbanas. Algún resultado al poner en práctica esto, uno de los resultados que los profesores enuncian es encontrar, por ejemplo, que fuera de la institución educativa los estudiantes ponían a reproducir las canciones que sus docentes habían grabado en forma de rap y las compartían con sus compañeros fuera de la institución educativa, mientras así realizaban prácticas como skateboard y otras en ambientes más cercanos a su realidad próxima. Este proyecto, cabe aclarar, no es un proyecto nacido en Latinoamérica, es un proyecto norteamericano de un profesor de la Universidad de Columbia, que lo va a titular Hip Hop Ed, Hip Hop y Educación, las siglas de educación. Y va a ser estudiado y adoptado por algunos profesores en Chile. Toda esta propuesta de práctica pedagógica va a tener, como cualquier otra práctica, tiene que tener una característica en cuanto a lo rúbrico. Y acá en estas evaluaciones vamos a encontrar algo que los profesores llaman evaluaciones creativas, y es que el evaluar sea multidimensionalmente. Se evalúa se intenta evaluar desde todo el sentir del estudiante, no solo su capacidad de memorizar o su capacidad intelectual, sino también su momento en estado de ánimo y demás. ¿Qué se reconoce en las evaluaciones creativas? Que el proceso evaluativo siempre genera barreras en los estudiantes. O sea, que el estudiante al enfrentarse frente a un proceso evaluativo siempre va a sentir una presión, y desde la neurociencia va a producir ciertas hormonas que le generan impedimentos o claridad para desarrollar el dicho examen. Entonces eso dificulta. Por eso es que encontramos que en algunos procesos académicos tenemos estudiantes que durante el desarrollo de las clases son muy brillantes, muy capaces, pero que frente a la prueba presentan una marcha atrás, o lo que podemos entender como una marcha atrás en el proceso evaluativo, ¿sí? Entonces esto obliga a que el docente haga este proceso de evaluación de una manera más creativa, que permita que el cerebro del estudiante no genere esa presión que lo pueda llevar a bloquear los conocimientos que puede tener, pero pueden ser bloqueados frente a la prueba. ¿Qué se logra con todo esto? Dicen los profesores en Chile, literalmente, abro comillas, que el profesor baje de las alturas y juegue junto a sus estudiantes mientras el currículo fluye. Entonces, en cuanto al currículo, cierro comillas, en cuanto al currículo, el currículo no se desconoce, es simplemente una manera diferente de ponerlo en práctica con los estudiantes, y él va fluyendo a medida en que se interactúa con el estudiante dentro de su mismo ambiente, dentro de su mismo ambiente de aprendizaje, que el profesor ha permitido que se haga de una manera neurocientíficamente.
Eh, Así el conocimiento pasa a ser un conocimiento vivencial, un conocimiento que se puede poner en práctica en la realidad cercana al estudiante. Este proyecto chileno se va a basar sobre la primicia que el error no existe. Para ellos, así arranca el proceso de aprendizaje, aclarándole a todos sus estudiantes y a los mismos profesores que el error no existe, que el error no es posible dentro de la formación. O sea, que esto que consideramos error es una oportunidad para aprender aún más. ¿Sí? Esto se repite constantemente durante el desarrollo de las clases con la intención que el cerebro del estudiante entienda que no hay que no tiene que limitarse por un temor a errar, porque el error dentro de ese proceso no existe.